Hoy durante el día fue 7 de Tammuz. Nos cuenta el Rebbe anterior. Dijo mi padre, en el Hasidut, el principio está enclavado en el final y el final en el principio. Este es el estado de Igulim. Igulim quiere decir círculos, sin cabecera ni fin. Pero termina diciendo, pero después de todo, lo primordial es el orden sistemático. El Baal Shem Tov era ordenado. El Mesricher Magid, el alumno del Baal Shem Tov, ponía esmero en orden. Y nos sigue diciendo, en mi tatarabuelo, el Alter Rebbe enseñó a los Hasidim a ser ordenados. Ello se percibe en sus maamarim, cartas y melodías, donde hay todo un orden de cómo el Alter Rebbe fue diciendo las cartas, los maamarim, las melodías, etc. Los Hasidim que tenían un tiempo fijo para venir a Liozna, luego a Liadí, para ir a visitar al Alter Rebbe, no tenían permitido alterar el ciclo sin permiso del Rebbe. ¿Qué tal, Roberto? Para poder ir a visitar al Rebbe, había un tiempo especial donde tenía autorización cada uno para ir. Y si quería cambiar ese momento de visita, tenía que tener la autorización del Rebbe. Para obtener, y dice, para obtenerlo debían dar un motivo. Y después sigue diciendo sobre el Alter Rebbe. El Alter Rebbe tenía un comité especial encabezado por su hermano, Rabbi Yehuda Leib, para mantener el orden entre los Hasidim. Había también otro comité encabezado por el Mittel Rebbe, o sea, el hijo del Alter Rebbe, para dirigir a los Hasidim jóvenes. O sea que todo tenía un orden. Cuando estábamos en lo del Rebbe, pero en la época que el Rebbe lo podíamos ver, también había, y supongo que hoy en día también había un Baal HaMesader. Baal HaMesader quiere decir un comité del orden, que van haciendo el orden, cómo son las cosas, qué viene primero, qué viene después. Porque muchos creen que pueden hacer lo que quieren cuando quieren. Entonces hay que saber que hay un orden. Me acuerdo muchas veces cuando terminaban los fabrengues grandes o de Yontef, entonces el Rebbe le decía a uno que estaba de los Gabaim, del Shil, que diga cuál va a ser el orden. Y él empezaba así, hablaba en Yiddish, decía, Der Seider Betzaina Zoy, el orden va a ser así. Primero vamos a hacer esto, después lo otro. Y como había tantas cosas, muchas veces se confundía y el Rebbe se reía y la gente se reía. Era muy, muy simpático. Y el hombre muy serio seguía con lo suyo. Se llamaba Moishe Pinjes Katz, que paz descanse. A Tayer It, un It muy valioso. Bueno, esta semana tenemos dos parshiot. La primera parshá es Jucat, donde habla en principio todas las leyes de la vaca roja, para poder, con las cenizas de la vaca roja, era fundamentalmente para purificarnos. En total hubo 9 vacas rojas a lo largo de toda la historia, y la 10ª va a venir cuando venga el Mashiach. O sea, no es una vaca que tengamos conocimiento o que hayamos visto alguna vez. Por eso lo resalto. La segunda parshá es Balak, donde ahí la Torá nos cuenta, mejor dicho, al final de la parshá de la primera parshá, Jucat, ahí habla que Moshe venció a los dos grandes gigantes, Sihón y Og, que todos los pueblos habían contratado para, digamos, protegerlos de los Yehudim. Al vencerlos el Am Israel, al vencerlos el pueblo de Israel, por supuesto a través de Moshe,
Entonces estaban los midianitas con los moabitas, que eran grandes enemigos, pero ellos dijeron, se nos viene el Am Israel, ¿y qué hacemos con estos? ¿Cómo los podemos enfrentar? Por la fuerza, seguro no vamos a poder. Entonces tenemos que hacerlo. ¿Qué tal, Marcelo? Si por la fuerza no podemos, vamos a buscar una forma de vencerlos. Y entonces preguntaron y vieron que la fuerza de los Yehudim está en la palabra, está en la tefilá, en la plegaria. Entonces dijeron, vamos a contratar a un brujo, a un profeta de ellos, pagano, para que maldiga al pueblo de Israel, y de esa forma vamos a poder vencer. Pero en la realidad, si seguimos la parshá de la semana, vamos a ver que hay muy grandes brajot, muy grandes bendiciones, tal vez de las bendiciones más grandes que encontramos en la Torá. ¿Por qué? Porque todas las clalot, todas las maldiciones que Bilam le quiso hacer al pueblo de Israel se transformaron en brajot, en bendiciones. Y una de las bendiciones que sobre ella nos vamos a detener o tratar de explayar en el shiur de esta noche es sobre una de las bendiciones que en realidad la decimos, o sea, está en la Torá, en la parshá de esta semana, de Balak, en la segunda parshá, pero es parte de la plegaria nuestra de todos los días. Y no solamente es parte de la plegaria, sino es el comienzo de la plegaria. Nosotros después de las brajot matinales, todos los días decimos un párrafo, un pasuk, un versículo que dice Matobu aleja Yaakov mishkenoteja Israel. Qué buenas son tus carpas, Jacob, tu morada Israel. Y cuando esto, ¿quién lo dijo? Perdón, lo dijo Bilam. Bilam quería maldecir al pueblo, pero en realidad en vez de maldecirlo, lo bendijo. Ahora vamos a ver qué representa esta brajá. Y como dice Shlomo Amelech creo que en Shir Hashirim, dice que la luz, espérenme, bueno, no pasa nada, el teléfono no pasa nada. La luz más fuerte proviene de la oscuridad. Esa es la luz más fuerte. O sea, de la oscuridad de Bilam proviene las brajot más grandes. Es algo maravilloso. ¿Y qué dijo Bilam? Bilam dijo, Matobu oleja Jacob mishkenoteja Israel, qué lindas son tus carpas, Jacob, tu morada Israel. ¿Qué vio Bilam? Bilam vio que las carpas estaban todas ordenadas. Justo antes en el Ayom Yom hablamos de orden. Todas las carpas estaban ordenadas, pero las puertas de las carpas no estaban direccionadas una con las otras. En otras palabras, nadie veía lo que había dentro de la carpa del otro. Las carpas pueden ser las ventanas, si es que tienen carpas y ventanas. Uno tiene que, por supuesto que la casa de uno tiene que estar abierta para recibir visitas, pero cuando la familia está en su casa, nadie tiene que ver, ni nadie tiene que saber lo que pasa dentro de la casa del otro. Y esto tiene que ver con las leyes de Tzniut. Tzniut es el recato. Dentro del pueblo de Israel el recato es algo fabuloso y es algo maravilloso. Preguntan los sabios, ¿cómo puede ser que Bilam tuvo Ruach HaKodesh, digamos, tuvo una inspiración divina? Entonces dice, porque el espíritu de Hashem estaba sobre él. ¿Y por qué el espíritu de Hashem estaba sobre él? Dice, porque estaba el espíritu de Hashem sobre el pueblo de Israel, como que él lo recibió de rebote. ¿Y por qué estaba el espíritu de Israel frente a los Yehudim? Y dice, porque cuidaban las leyes de Tzniut, cuidaban las leyes del recato.
no se mostraban unos con el otro. Y acá vamos a ver un concepto general. Hay personas, y acá no, antes de ir al concepto, acá no se refiere exclusivamente a ir a mirar lo que pasa en la puerta del otro. Acá se refiere que hay personas que permanentemente están mirando a ver lo que hace el otro. Qué casa se compró el otro, y qué viaje hizo el otro, y qué ropa tiene el otro, y con quién anda el otro, y quiénes son los amigos, y qué es lo que hace la esposa, qué es lo que hacen los hijos, y se cambió el auto, y viven de eso. Y cuando después están en una reunión de amigos, entonces dicen, no saben el dato que tengo, no saben lo que vi, y viven de esto. Esa es la vida de los celos, la vida de la envidia, ¿no es cierto? Por supuesto que uno puede copiar a otro, pero ¿a quién tenemos que copiar? Al maestro, al rebe, al que tiene cualidades importantes, pero como vamos a ver ahora, cada uno tiene que ser uno mismo y cada uno tiene que estar contento con lo que es, con lo que tiene y no meterse dentro del otro, porque cuando nos metemos dentro estamos pendientes de lo que hace el otro. Lo único que trae esto es problemas, discusiones, problemas familiares, problemas comunitarios, problemas comerciales, del índole que sea. Entonces, y todo esto, uno tiene que saber que esto puede destruir familias, destruir a personas. Hoy en día también hay mucho bullying con todo esto, especialmente en los chicos. En los chicos hay muchísimo bullying y es un problema muy grande que tenemos hoy en día. Y muchas veces atrás de todo esto está el kesef, la plata, la codicia. Y uno piensa que de esta forma uno se infla. Pero cuando inflamos un globo, el globo se infla hasta que se pincha, que es puro aire. Entonces, cuando la gente vive del aire, lo único que queda es aire. Y muchas veces la gente se le pega al que anda con el chisme, al que anda con el dato preciso de lo que pasa en la casa del otro. Pero en realidad, después lo único que le va a quedar es aire, no va a quedar nada, al contrario, van a quedar problemas. Y para entender bien este concepto del Zohar, perdón, no del Zohar, de lo que dijo Bilam, se me traspapeló la lengua. Lo que dijo Bilam, Matobu Aleja Jacob, Bilam quiso maldecir a los Yehudim y le salió una barajá hermosa, que son aquellos Yehudim que no están pendientes de lo que pasa en la casa del otro. Hay un Zohar que habla y se trae 3 pirushim sobre esto, 3 explicaciones, y en eso vamos a detenernos. En general hay un concepto que habla y dice que hay 3 nudos que están atados y son indivisibles. No podemos desanudarlos nunca, que son Hashem, la Torá e Israel. Así dice el Zohar. Y sobre esto vamos a hablar. Y cuando hablamos de 3, en general, el 3 es un número que tiene que ver con la unión, con la conexión. 3 son los patriarcas, que son indivisibles. Abraham, Isaac y Jacob eran un bloque. Cada uno tiene lo suyo, por supuesto. Por eso decimos, en la mitad decimos Eloquei Abraham, Eloquei Isaac, Eloquei Jacob. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No decimos Eloquei Abraham, Isaac y Jacob. La pregunta está, ¿para qué tenemos que repetir el Dios? Porque cada uno tenía una identidad, cada uno tenía una forma de servir a Shem, pero eran un bloque indivisible. El Tanaj, la Torá, está compuesta por 3. Torá, Nevi'im y Ketuvim. Los 5 libros de Moshe, los profetas y las escrituras.
La Torá fue entregada en el tercer mes. No lo voy a explicar ahora, pero el primer mes, que es en Nisan, tiene su impronta. Después está Iyar, que tiene la suya. Después tiene Sivan, donde se entregó la Torá, que es una conjunción de ambas. En el pueblo de Israel también tenemos tres ramas: Cohen, Leví e Israel. O sea, y los tres formamos un bloque. Cuando vamos a leer la Torá, llamamos a un Cohen, llamamos a un Leví, después llamamos a los Israel. Y hay un orden y es un bloque y lo necesitamos a todos. Cuando se va a bendecir a los Yehudim, los que bendicen son los Kohanim, los que lavan las manos son los Leví. ¿Y a quién bendicen? A todo el pueblo, a los Kohanim, a los Leví y a los Israel. Vemos que el 3 es un número importante. Entonces vamos a empezar a explicar esto rápidamente. El tiempo es, como dice, el tiempo es, ¿cómo dice? Decilo. Tirano. Tirano, gracias. El tiempo es tirano, Tiranos. pero vamos a tratar, aunque sea, de tomar el concepto. Primero tenemos Am Israel. Sobre el Am Israel, Bilam dijo: qué lindo que está todo esto, que cada uno está en su lado. Bilam, ¿qué vio? Bilam no solamente vio que las puertas no estaban dirigidas una hacia la otra, o sea que nadie veía lo que estaba. Decimos que Bilam era un profeta, o sea que podía ver un poco más. Bilam no solamente vio que uno no se miraba al otro, sino que cada uno tenía su situación, cada uno tenía sus cualidades especiales. Y las cualidades de cada uno es lo que trae la riqueza y la felicidad a cada uno. La felicidad, a mi casa, si quiero tener felicidad y lucho, todos nosotros luchamos por la felicidad primero de la familia. ¿Qué más grande hay que la familia? Todos luchamos por eso. Pero la felicidad es cuando nosotros somos nosotros, no cuando nosotros somos los otros. Si queremos imitar a los otros, no va a ser felicidad, va a ser la felicidad del otro. Va a decir: mira qué bien, el otro me copió, el otro hace lo que yo hago. No es así. Cada uno con las cualidades que tiene, de esa forma, trabajándolas, va a llegar a la felicidad. ¿Cuántas veces vemos, ¿no?, que es otro de los problemas de esta época? Uno tiene una casa y el otro quiere tener una casa igual o mejor que la de la otra. A veces pasa en los countries, pasa eso, o en los barrios, bueno, barrios privados, o etcétera. Alguien hizo la fiesta, el bar mitzvah, el casamiento, uno lo hizo de una forma y el otro le quiere mostrar que lo puede hacer mejor. Cuentan que había un tipo que era multimillonario. Y él, ¿qué hizo? Él hizo el casamiento, no sé, de su hijo o de su hija, lo hizo con un tzniut, con un recato, para que todos aprendan. Hizo lo mínimo, hizo lo que hay que hacer, invitó a todo el mundo, hizo algo lindo, pero no le sacó los ojos a nadie, como se dice rutinariamente. En la mitad del casamiento, un amigo que lo conocía bien, pegó un golpe en la mesa o agarró el micrófono, supongo, y dijo: él no lo quiere decir ni va a estar contento que yo lo diga. Pero en este momento, junto con el casamiento de la hija o del hijo de este rico, se están casando 3 huérfanos que él les pagó toda la fiesta. Esto es el Am Israel. Hay personas que no, hay personas que entran en albaot, se endeudan porque tienen que hacer, ¿cómo va a hacer algo que no puede hacer? Y no está bien eso. Eso es lo que trae la envidia. La persona tiene que estar feliz, contenta, sameach bejelko, contenta con la parte que le tocó. Y esto fue lo que vio Bilam. Bilam vio que cada uno estaba en lo suyo, que nadie estaba mirando lo que tenía el otro.
Por eso transformó la maldición, la transformó en brajá, en bendición. Y como dice el Talmud, el último tratado de la Mishnah, la última Mishnah, el tratado de Utzin, dice, lo matzah kadosh baruchu kli machzik braja ela shalom. No encontró Hashem un recipiente para sostener a la bendición, salvo la paz. Cuando hay paz, o se shalom bimbromar, decimos siempre, en las alturas Hashem hace la paz. Hashem puede hacer la paz entre el agua y el fuego, entre dos personas que son diferentes, entre dos familias que Hashem puede hacer la paz. Y esa paz hace que no haya envidia y todo lo contrario, que uno complementa al otro. Después tenemos perdón, un cachitito. Después tenemos la unión, el segundo punto, que es la unión que hay entre Am Israel y Hashem. Dijimos, son tres nudos que están atados. Uno es el pueblo de Israel con la Torá, que es lo que hablamos recién. El segundo es con Akadosh Baruj Hu. Estaba el nieto del Baal Shem Tov que se llamaba Rabbi Baruch de Mezhibush, que trae toda una explicación, y el Rebbe lo aclara mucho más, y dice así, usted dice a Hashem, ustedes ábranme como la punta de una aguja, y yo les voy a abrir como la puerta de un gran salón, de un gran ulam. Fíjense qué interesante. Cuando cuando una persona recibe un golpe, alguien empuja al otro. No hablamos de una super trompada, de un golpe de knockout, pero alguien lo empuja al otro, lo golpea. A uno le duele. Pero ¿qué pasa si alguien lo pincha al otro con una aguja? O nos pinchamos con una aguja, saltamos, nos estremecemos todos. Entonces, esto lo que dice, o sea, la aguja, ¿por qué? Porque la aguja penetra dentro de nosotros, por menos que sea, y nos sacude hasta las fibras más íntimas. Viene el Rebbe y dice, ¿qué hace una aguja? ¿La aguja para qué la usamos? Normalmente la usamos para coser. ¿Qué cosemos? Una prenda. No importa, algo, un botón, una prenda, lo que sea. Pero cuando nosotros ponemos la aguja, hacemos un agujerito. Pero ese agujerito es para unir dos cosas, la prenda con el botón, o un dobladillo, o qué sé yo, dos partes de una prenda, lo que sea. Así también espiritualmente. El Yehudí tiene que unir los dos mundos. Los dos mundos son el mundo de arriba y el mundo de abajo, la materia y el espíritu. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que sentir, percibir a la Neshama, al alma. A través de que nosotros hacemos un pequeño agujerito, un pequeño pinchazo, eso nos estremece. Y de esa forma nosotros podemos unir, o sea, nos estremecemos, nos conectamos con Hashem y unimos los dos mundos, el material y espiritual. Había un muchacho que estaba en la yeshiva, supongo, y se cansó de estudiar. Veía que no tenía ganas de estudiar, no le daba placer. Entonces se fue de la yeshiva y se hizo, acá en Argentina también pasa muchas veces, se hizo shomer, se hizo un guardia, se hizo un shomer de una escuela, de una institución, etc. Después, el muchacho dijo, bueno, la verdad que con esto no voy a hacer, puedo tener un pasar más o menos bueno, pero con esto no estoy hecho. Así que voy a hacerme, y aparte quiero casarme. Entonces lo que tengo que hacer es buscar para hacer plata, algún business, algún negocio. Entró lo del Rebbe y le dijo la verdad al Rebbe que no tiene ganas de estudiar y que quiere dejar de ser un guardia, de estar en seguridad, porque con eso no tiene futuro y se quiere casar. El Rebbe le dijo así, ¿sabes qué? No pienses en casarte todavía. Seguí siendo un guardia.
Y con respecto al estudio, empezar 5 minutos a la mañana y 5 minutos a la tarde a estudiar algo. A la mañana estudia un poco de la parshá de la semana y a la tarde estudia lo que quieras. Pero esos 5 minutos concentrate. Pero 5 minutos nada más. Y si te da ganas, pero hacelo bien concentrado. Si te da ganas de estudiar más, le dice el Rebe, como máximo agregar un 20%, o sea, 1 minuto más. Pero no más que eso, le dice el Rebe. ¿Está bien? Por más ganas que tengas de estudiar más, no le agregues más. Claro, el muchacho empezó a estudiar. Y esos 5 minutos a la mañana y 5 minutos a la tarde eran sagrados para él. No había teléfono, no había WhatsApp, no había mensajito, no había nada. 5 minutos, no es mucho 5 minutos, pero es bastante. Les cuento una anécdota personal. Cuando tuve lo Aleinu, el problema en los ojos, en la vista, a principio de año, yo tenía que hacer un ejercicio 5 minutos. No saben lo mucho que son 5 minutos. Me costaba llegar a los 5 minutos. Y este muchacho sí, y también tenía que hacerlo a la mañana y a la tarde. Por eso me acordé. 5 minutos a la mañana y 5 minutos a la tarde. El muchacho se entusiasmó tanto porque eran 5 minutos llenos, que después que Depende hizo, para qué. dijo, quiero estudiar más. Le agregó 1 minuto más. Y ya tenía los 6 minutos. Pero cuando quería agregarle más, no, el Rebe le dijo, ni 1 minuto más. Después de un tiempo entró al Rebe y el Rebe le permitió agregar más. Y así con el tiempo volvió y se casó, hizo una familia hermosa, etcétera, etcétera. Esto es lo que dice, lo que está explicando el Rebe. Y el Rebor de Meyush, etcétera. Uno tiene que abrir un poquito. Después Hashem nos va a abrir con un gran salón. Había un comediante, creo que se llamaba Uri Zohar, que hizo Teshuvah. Pero ¿cómo empezó a hacer la Teshuvah? De Israel era, ¿no? No sé si vive o no vive. Este Uri Zohar, de repente le agarró el Mishigas, quiero hacer una mitzvah. ¿Pero qué mitzvah hizo? Pero empezó con una sola. Con encender la vela de Shabbat. Él, porque la esposa no tenía ningún interés. Empezó a encender la vela de Shabbat, pero dijo, esto lo hago sí o sí. Y a veces le tocaba viajar Shabbat, no estaba en la casa. Donde sea, él encendía las velas de Shabbat. Y esto lo hizo agregar otra mitzvah y otra mitzvah y otra mitzvah. Y de esa forma se abre, se abre todo el mundo. Ustedes saben, la tercera parte que tiene que ver con la Torá, y terminar esto lo vamos a terminar mañana, así lo puedo explayar más porque hay cosas muy lindas, la verdad. Pero miren qué interesante. En el Bet HaMikdash había 13 entradas. 12 tenían puertas. Una no tenía puerta, que era la entrada al Ulam, al recinto central ahí del Bet HaMikdash. Y dice que está traído que cada puerta correspondía a una de las tribus. Después hay una tercera puerta, una entrada número 13 que se llama Shar HaKolel. Es una puerta que incluye, o un portón que incluye a todos. Por eso, esto es lo que hizo el Arizal, el santo Arizal. La tefilá, si uno va a ver que hay muchos nusjaot, muchos ritos, pero el Arizal, o mejor dicho, el Alter Rebbe, que tomó el nusaj, el rito del Arizal, se lo llama el Shara Kolel, porque es la puerta por la cual podemos entrar todos y conectarnos.